entonces con nuestra agenda de 100 ideas LegalTech. Después de recorrer varios países, volvemos de nuevo a Costa Rica, donde tuvimos nuestros primeros conferencistas. En este caso, le voy a dar la bienvenida y presentar a Gabriela Alfaro. Gabriela es asociada senior de la firma regional Nazar Abogados. Cuenta con un máster en leyes en innovación, tecnología y derecho de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido. Ha asesorado a importantes compañías transnacionales y locales, así como firmas legales globales en temas de privacidad, ciberseguridad y nuevas tecnologías, específicamente en criptomonedas, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial, big data, telemedicina, telecomunicaciones, protección de datos personales, entre otros. Dentro de su expertise incluye la implementación efectiva de disposiciones de comercio electrónico, así como de protección al consumidor. Gabriela nos va a hablar sobre qué debe saber la industria de TI en temas legales. Es decir, no es lo legal que tiene que saber de TI, sino TI que tiene que saber del mundo legal. Gabriela, bienvenida a 100 Ideas LegalTech. Buenos días, Marcelo. Un gusto estar acá y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Un placer tenerte. La audiencia es tuya. Adelante con la presentación. Ya la estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias. Bueno, tal como les comentaba Marcelo, el día de hoy les voy a conversar acerca de qué tiene que saber la industria de tecnologías de la información en temas legales. Acá le vamos a dar un poquito el giro a lo que hemos estado desarrollando en el día de hoy, pero consideramos que es de vital importancia que quienes están trabajando en la industria de las tecnologías de la información, pues también sepan de estos temas legales para evitar responsabilidades, inclusive procedimientos penales, administrativos, sanciones y hasta un daño reputacional. Y bueno, vamos a dar inicio ahora a lo que son exactamente las 10 ideas que he preparado para ustedes el día de hoy. La primera es, proteja su idea o producto. Parte o la esencia de la industria de la tecnología de la información es la innovación. Por lo tanto, de ahí existe una necesidad vital de proteger esta idea innovadora que tenemos que presentar, y la necesidad es que pueda competir esta idea en el mercado. Entonces, hay muchas formas en las cuales podemos proteger nuestra idea, nuestro producto. Una de ellas es por medio de las cláusulas de confidencialidad y no divulgación. La idea de esto es mantener la información comercial confidencial. Por supuesto, acá estamos hablando de que se deben firmar este tipo de contratos o de cláusulas con los que son posibles socios comerciales, posibles compradores. Inclusive podemos estar en un proceso de adquisición de una empresa, o al contrario, de que están por adquirir a nuestra empresa. Entonces podemos tener que compartir información, y por lo tanto tenemos que darles acceso a esta información confidencial, y de ahí la importancia de garantizar que esta información sea utilizada únicamente para los fines que vamos a delimitar. También se puede confirmar con lo que son empleados, con lo que son desarrolladores, también con las personas que van a ofrecernos un servicio, y vamos a necesitar darles acceso a cierta información que necesitamos mantener confidencial, justamente para proteger nuestra idea o producto. Por ejemplo, en el tema que les contaba de una posible compra o adquisición, nosotros podemos decir que únicamente tendrán acceso a cierta información, digamos la financiera, además de la de comercial, para que ellos puedan valorar si compran nuestra empresa o no, pero que nosotros, por estas cláusulas, vamos a limitar el uso que ellos le van a dar a estos datos. Además, tenemos que hacerlo por medio de lo que son las cláusulas o contratos de propiedad intelectual. También muy importante definir desde un inicio si vamos a contratar a una persona que nos dé el servicio, una empresa que nos dé el servicio de un desarrollo, nos van a desarrollar un software, una aplicación, que se indique claramente quién es el dueño de esa propiedad intelectual. Igualmente, con nuestros propios trabajadores siempre es recomendado incluir estas cláusulas de propiedad intelectual para que no quede duda de que esta información le pertenece a la empresa. También tenemos el tema de los tratamientos de datos personales. Yo sé que son un tema que va a desarrollar también los compañeros más adelante, pero considero vital si usted está en datos personales, más aún si lo que va a hacer es minería de datos, ciencia de los datos.
entonces aún así va a tener acceso a una gran cantidad de información personal. Por lo tanto, es importante entender qué tipo de información necesitamos, con cuáles finalidades. Si nosotros nos dedicamos o la base de datos que estamos montando es únicamente con fines de marketing, no hace falta entonces que se incorpore o que tengan acceso a información de carácter sensible como lo que es la información médica. Entonces necesitamos conocer y delimitar el tipo de información a la que vamos a tener acceso para que podamos establecer primero cuál es la normativa aplicable. Recordemos que en la región Panamá, Costa Rica, Nicaragua tienen normativa de datos personales. En los otros países podrían haber algunas disposiciones además sectoriales, pero entonces debemos conocer cuáles son las obligaciones o las limitaciones que tenemos en relación con los datos personales, así como las bases legales que tenemos para poder dar tratamiento a estos datos personales. Por ejemplo, en Costa Rica la base fundamental para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento informado. En otras jurisdicciones basta con que estén en una relación contractual para que se pueda justificar pues está realizando un tratamiento de los datos personales. En nuestra norma pues debe ser expreso. Tenemos además el tema de la ciberseguridad, muy importante. Recientemente Costa Rica se presentó un proyecto de ley, por si alguno es de Costa Rica y quiere investigar un poco más del tema. El proyecto todavía está pues en pañales, pero ahí les dejo el dato por si gustan investigar. Realmente ninguna norma nos va a decir cuáles son las medidas de seguridad, o nos va a dar un listado de cuáles son las medidas de seguridad que debemos de implementar para proteger la información, tanto personal como de carácter comercial, como financiero, cualquier tipo de información que nosotros tengamos en nuestra empresa. Sin embargo, nosotros debemos de establecer medidas de seguridad para poder proteger nuestra información. Recordemos que un incidente de seguridad puede traer consecuencias de responsabilidad civil, sanciones administrativas, un daño reputacional importante. Inclusive tenemos casos globales conocidos en donde una transacción, un proceso de fusión o adquisición se ha caído por un tema de un mal manejo en temas de ciberseguridad. Entonces, de ahí que también resulta indispensable pues realizar las inversiones correspondientes de educación, de tiempo, de económicas, para que podamos implementar las medidas necesarias para mantener protegida la información a la que nosotros tratamos de otras personas, pero además nuestra información propia. Tenemos además la cuarta idea sería que no existe un modelo universal. Acá sería el famoso machote, ¿verdad? Muchas veces vemos como las empresas tal vez están empezando y quieren ahorrar costos en asesoría legal y lo que hacen es bajar un template de internet, de un contrato. Entonces utilizan estos machotes, estos modelos como si fuera una solución única, universal, cuando realmente en la industria de la tecnología de la información existe una gran variedad de productos o servicios que se pueden ofrecer. Existen necesidades específicas de nuestros clientes para las cuales tenemos que adaptar nuestros contratos. Por supuesto, no queremos negar que existen cláusulas o disposiciones contractuales comunes que son propias de cada jurisdicción y que son pues costumbre verlas, pero esto no quiere decir que nuestros servicios podamos verlos con un template que les sirva a todos. Por ejemplo, si nosotros lo que estamos dando es un servicio de hardware y nosotros tenemos que, y lo vamos a alquilar, pues tenemos que ver un contrato que incluya las condiciones del alquiler del hardware. Si lo que vamos a hacer es un desarrollo de software, pues bueno, vamos a ver un tema de acuerdos de licencias o del desarrollo. Ya vimos también que vamos a incorporar pues temas de propiedad intelectual, entre otros. Entonces, muy importante, ese modelo universal no existe, no es real. Necesitamos adecuar nuestros contratos a las necesidades nuestras, de nuestro negocio y a la forma en que nosotros pues podamos cumplir con las obligaciones que ahí se establecen, pero además podamos establecer claramente cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos como empresa y que sean aceptadas por la otra parte. La quinta idea sería poner atención a la normativa sectorial. Pues estamos hablando de la industria de tecnologías de la información, pero sabemos que el tipo de servicio puede ir enfocado a temas médicos, a temas de seguros, temas de valores, a
una amplia gama de sectores en las que podemos estar desarrollando nuestro negocio y que no podemos omitir o obviar que existen estas normas sectoriales, inclusive principios sectoriales. Entonces, es importante que si tenemos o pertenecemos a la industria financiera, sepamos que existen normativas relacionadas con la superintendencia, que puede que nosotros no seamos un ente regulado, pero queremos ofrecer nuestros servicios a una entidad que sí está regulada. Entonces, esto también va a marcar la forma en que nosotros ofrecemos o adaptamos nuestros servicios. La sexta idea sería tener la casa en orden, y esto, por supuesto, es propio de cada industria. No quiero que alguien crea, bueno, es que no es específico a la industria de las tecnologías de la información, pero pasa mucho. Lo vemos mucho con nuestros clientes que, por ejemplo, llegan, desarrollan una idea, sí, son personas muy enfocadas en la generación de una idea, en conducir esta idea, conseguir clientes, etcétera, pero olvidan que también tienen una serie de obligaciones anuales, ¿verdad?, que tienen en relación con la administración pública. Por ejemplo, sí, ya tienen su sociedad, pero olvidan que tienen que hacer el registro de transparencia y beneficiarios finales, entonces se exponen a sanciones, olvidan que tienen ciertas obligaciones de carácter tributario, se exponen también al daño reputacional que tanto hemos mencionado, ¿verdad?, porque no tienen tal vez pues sus permisos o licencias al día, no están conscientes de que hay un vencimiento próximo o se les vencen los permisos y de repente llegan y les quieren cerrar las oficinas porque no tienen, no están al día con la patente, nunca sacaron la patente, y pues todo esto afecta a la industria, afecta a cualquier negocio y trae consecuencias pues contradictorias a los fines que pretenden cuando uno pues constituye una sociedad o una empresa. Después quería comentarles del término de los términos y condiciones. Los términos y condiciones establecen claramente cómo va a ser el servicio o el producto que yo le ofrezco a una persona. Es muy importante que en Costa Rica sepan que los términos y condiciones, si están dirigidos al comercio electrónico, tiene una normativa o unas disposiciones especiales que son aplicables y que tenemos que incorporar información mínima en estos términos y condiciones. Por ejemplo, en Costa Rica, si usted quiere un producto por medio de una plataforma, entonces, si no indican el plazo de entrega se presume en 24 horas. En cambio, si usted indica que tiene de 8 a 10 días hábiles, ya no tiene ningún inconveniente. Pero si omite incluir esta información adicional, pues podría ser objeto de un procedimiento, de una sanción por incumplir con la normativa, en este caso, de protección al consumidor. También, siempre hablando de los términos y condiciones, tenemos que existen limitaciones o que tenemos que establecer para poder introducirnos a mercados extranjeros o, por ejemplo, para poder colocarnos en los mercados de los desarrolladores. Por ejemplo, pensemos de Android. Si usted quiere colocarse en el mercado de Android, pues tiene que cumplir con una serie de restricciones o de lineamientos que ellos le van a establecer, y de ahí la necesidad de adaptar estos términos y condiciones a lo que usted necesite, lo que puede brindarle al cliente e inclusive a lo que Android le podría solicitar si ese es el mercado en el que quiere colocarse. El punto número 8 es el pivoting. Aquí tal vez muchos piensan en esta escena famosa de Friends, de pivot, ¿verdad? El sillón, pero acá no nos hacemos referencia a algo tan textual, sino que lo que queremos decir es la industria cambia, nuestros servicios y nuestros productos se van cambiando conforme a las necesidades del mercado, y de ahí surge una necesidad de revisar los contratos, los términos y condiciones, las mismas políticas de privacidad que nosotros hemos desarrollado para ver si ciertamente se siguen ajustando al producto que tenemos. El producto ha cambiado, entonces, por ende, o puede ser que también tengamos que adaptar los contratos y solicitar adendas para poder modificar también las condiciones contractuales y que sea real al producto y el servicio que nosotros estamos ofreciendo. Y finalmente, las últimas dos ideas las considero vitales para la industria. La primera es el tema de la educación.
Entonces, es importante educarnos a nosotros, ya sea como CEOs, como gerentes generales, pero también educar al personal en cuanto a lo que son las obligaciones legales. Muchas veces vemos como las empresas incurren en acciones indebidas por falta de educación al personal. Un ejemplo de esto es en el equipo de ventas. Entonces, tal vez el equipo de ventas está tratando de hacer venta con el Estado y incurren en prácticas ilegales simplemente por el hecho de que siempre se ha hecho así, toda la vida se ha hecho así, en la práctica siempre se ha hecho así, se ha manejado así, pero no educamos al personal en darse cuenta de que la práctica que usted podría estar haciendo podría ser ilegal y tener consecuencias personales y además para la empresa. Igualmente, siempre en el tema de la educación, podemos hablar de temas de protección de datos o de ciberseguridad. Se ha dicho que más del 85% de los incidentes de seguridad se deben al error humano. Entonces, de ahí también la importancia de educar a nuestro personal para evitar este tipo de prácticas o de que caigan en timos que pueden tener consecuencias para la empresa. Siempre en la línea de la educación y de lo que consideramos vital, no se trata de tener expertos legales en la empresa, ¿verdad? O que un gerente ya sea un experto, casi abogado, ¿verdad? Porque ha ido a charlas o porque ha asistido a cursos, sino que se trata de que puedan identificar también las situaciones. Entonces, puede que yo esté revisando o esté pensando en un producto nuevo, pero que yo logre identificar, bueno, aquí podría haber un tema de datos personales y un tema de ciberseguridad. Veámoslo con nuestros asesores técnicos, legales, de todo tipo. Y finalmente, asesores. En este punto nunca nos vamos a cansar, ¿verdad? El que yo les decía ahora, que ustedes hayan ido pues a una charla, que hayan ido a una capacitación, que hayan llevado cursos, no necesariamente los hace abogados, no necesariamente los hace, tampoco puede que sí sean abogados, pero no necesariamente son expertos en la materia. Entonces, acá aplica mucho lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces, muchas veces quererse ahorrar, pues esa asesoría legal puede traer consecuencias aún mayores para cualquier empresa, especialmente en la industria de las tecnologías de la información. Y bueno, con esto damos fin a mis 10 ideas. Quedo atenta a cualquier duda que puedan tener. Y ojalá pues haya quedado bastante claro. La idea es, como les digo, no tener gerentes expertos en regulación de todo tipo, sino cuestionarse si tiene alguna incidencia legal que deberíamos tener en cuenta para poder tomar las acciones correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Excelente entender también qué es lo que tiene que tener en cuenta el mundo TI de lo que se necesita del área legal. Tenemos una pregunta y le agradezco a Mario Varela, que está muy activo en las preguntas y ojalá todos nos ayuden porque esto construye un mejor evento. Lo que nos pregunta Mario es, y en relación a los primeros temas que tocaste, es si podemos usar la anonimización de datos para poder usar datos completos en términos de segmentación y sobre todo para tener resultados más asertivos. ¿Cómo están manejando este tema de la anonimización de los datos? Ok, bueno, en cuanto a la normativa costarricense, ¿verdad? Que esa es la que yo puedo pues, dar fe, la norma dice que si los datos son identificables, ya corresponden a un dato personal. Entonces, la manera en que usted tiene que, si lo que usted quiere es desasociarlos de los titulares para manejarlos no como datos personales, sino como datos, por ejemplo, estadísticos, pues eso es una práctica válida. Pero sí tienen que estar claramente desasociados para que no entre a regir pues, el tema de la normativa de datos personales, para que estén exentos de las obligaciones establecidas en la Ley 8968. Excelente. Muy bien, Gabriela, se nos va el tiempo, así que no tenemos tiempo para más preguntas. Te agradezco muchísimo la participación tuya de Nazar en este evento y gracias por ser parte de 100 Ideas Legaltech. Muchas gracias, que tengan buen día.